Buenas. Bueno, tenemos un par de minutos en lo que entramos bien rápido en lo que comience a entrar el público. Ahorita mismo todavía no hay nadie en público. Así que aprovecho para enviar los links. Coiva, Marviva. ¿Cómo vamos con la sala? Estamos listos para iniciar. Ok, listo. Bueno, adelante. Bienvenidos al Café Científico virtual del día de hoy sobre el tema biodiversidad y estado de conservación del Golfo de Chiriquí y el Golfo de Montijo. Gracias por estar presentes y vamos a iniciar con nuestras presentaciones. Iniciamos y vamos a iniciar con el video de la Ciudad del Saber, por favor. Buenas. Buen día a todos. Vamos a iniciar con el video de Ciudad del Saber. Bueno, al parecer hay algún problema con el video.
Ok, bueno. Avancemos con el de... Entonces vamos a iniciar este café científico con los saludos del secretario nacional de Ciencia y Tecnología de CENACYT, el doctor Víctor Sánchez, y las palabras y saludo también de la doctora Milena Gómez, secretaria nacional adjunta de la CENACYT. Sí, ahí va. Bueno, mientras que... Ya, ahora sí. Me es grato saludarles y darle la más cordial bienvenida al Café Científico, Biodiversidad y el estado de conservación del Golfo de Chiriquí y el Golfo de Montijo, que contará con la ponencia de 3 especialistas a quienes quiero agradecer su participación. Estoy segura de que al finalizar la jornada estaremos ilustrados sobre la realidad y la... Al parecer tenemos algún problema técnico con los videos. ¿Se puede pasar el del doctor Víctor? Sí, voy a empezar a volver a pasar el video del doctor Víctor. Dame un momento. Buenas. Estamos teniendo problemas técnicos con los links de YouTube en estos momentos. Les pedimos disculpas a los expositores y a todos los asistentes. Mientras resolvemos el problema técnico, preferiría que comencemos con las presentaciones de los expositores. Muy bien. No se ha podido resolver el problema con los links de YouTube. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hoy, como hemos mencionado, vamos a hablar de la biodiversidad y el estado de conservación del Golfo de Chiriquí y el Golfo de Montijo. Para eso nos acompañan 3 instituciones y 3 investigadores de esas respectivas instituciones. El doctor Juan Posada, que es biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, con un doctorado en oceanografía biológica de la Universidad de Puerto Rico y es gerente de ciencias de la Fundación Mar Viva Panamá. Bienvenido, doctor Juan Posada. Seguidamente escucharemos la presentación de la profesora Yolani Robles. Ella es bióloga y con una maestría en biología marina de la Universidad de Panamá. Es investigadora del Centro de Capacitación, Investigación y Monitoreo de la Biodiversidad, CIMBio, del Centro Regional Universitario de Veraguas. Y también ella es una docente investigadora del Centro Regional Universitario de Veraguas. Bienvenida, profesora Yolanis. Finalmente, tendremos al doctor Edgardo Díaz Ferguson, que es biólogo de la Universidad de Panamá, con una maestría en ecología marina de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en biología animal y genética de organismos marinos de la Universidad de Cádiz, España. El doctor Ferguson es el director ejecutivo de la Estación Científica COIBA y de COIBA AIP, Asociación de Interés Público. Bienvenido, doctor Edgardo.
Iniciamos entonces nuestras 3 presentaciones. Vamos a iniciar con el doctor Juan Posada. Adelante. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias a la CENACYT y a Café. He disfrutado muchísimos cafés de CENACYT como público y esta es mi primera participación como expositor. Así que bueno, es un gusto para mí haber sido designado para esta tarea y estar acompañando a Yolanis y al doctor Edgardo Díaz Ferguson. Yo voy a hablar de las experiencias que ha tenido la Fundación Mar Viva en los golfos de Montijo y de Chiriquí en procesos de planificación espacial marina. Y para ello voy a definir o voy a compartir la definición de UNESCO sobre lo que es planificación espacial marina, también conocido originalmente como ordenamiento espacial marino. La planificación espacial marina es un proceso público que sirve para analizar y asignar una distribución espacial y temporal de las actividades humanas que se realizan en las áreas marinas. Ello con el fin de alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales que han sido especificados por medio de un proceso político. Es decir, aquí hay un interés de ordenar las diferentes actividades que se hacen en el mar, pero hacerlo de una forma balanceada, no con un criterio particularmente económico, como pudiese ser producto de una decisión sectorial, sino tratar de balancear esos diferentes intereses para lograr la sostenibilidad de los recursos que existen en la zona. Aquí gráficamente podemos ilustrar cómo es ese proceso de planificación, de ordenamiento. En la lámina que tenemos a la izquierda ilustra cómo es el proceso normalmente, donde tenemos diferentes actividades, como dice la lámina, a veces contradictorias. Tenemos actividades de pesca, tenemos una biodiversidad que muchas veces también tiene un atractivo desde el punto de vista ecoturístico, y tenemos una demanda de la sociedad para recibir bienes, suministros, tenemos ciudades, tenemos industria, y a veces todo eso se está desarrollando sobre una misma superficie de una manera desordenada. Y los procesos de planificación justamente lo que buscan es acomodar esas actividades. En principio no se busca excluir las actividades, sino que se hagan en los espacios que tienen la vocación para ello. Y ustedes pueden ver entonces en la otra ilustración, donde siguen los mismos protagonistas, pero donde no hay una interferencia entre esos diferentes usos. Entonces, una de nuestras experiencias aquí en Panamá, la primera en proceso de planificación espacial marino, fue en el humedal Golfo de Montijo. Mar Viva es una organización no gubernamental que opera en Costa Rica, Panamá y Colombia, y ya teníamos otras experiencias de planificación espacial marina en los otros 2 países, pero esta del año 2012 fue la primera formal que logramos concluir. Ya habíamos comenzado un inicio de proceso de planificación espacial marina en el área de Manglares de David hacia el año 2010, 2011, pero luego la elaboración del plan de manejo para Manglares de David fue asignado por la misma, en aquel momento la Autoridad Nacional del Ambiente, asignado a Conservación Internacional, mientras que a Mar Viva le asignaron el plan de manejo, la elaboración del plan de manejo para el Golfo de Montijo. Entonces, aplicamos la metodología de Mar Viva, de planificación espacial marina, con una diferencia, que en este caso era una designación de una autoridad, como es actualmente el Ministerio de Ambiente, mientras que en un proceso de planificación espacial marino, generalmente a lo largo del mismo se involucra la toma de decisiones
por parte de muchas entidades del Estado. Mientras que en este caso también hubo consultas a diferentes instituciones, pero diríamos el órgano rector era el decisorio, y luego el que tiene el compromiso de implementación es el Ministerio de Ambiente. Entonces, bueno, aquí acompañando a Marviva en el día a día, en todos los procesos de levantamiento de información y de consulta, nos acompañó el Centro Regional Universitario de Veraguas, a través del profesor Vega y Yolanis, que también hoy nos acompaña. Conservación Internacional, Natura, ANCON, con muchos de técnicos en evaluaciones de campo, y a nivel institucional, pues, Mi Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Autoridad de Turismo de Panamá, el NEDUCA y la AMP. También hubo una muy importante participación de las comunidades, porque todos estos procesos son participativos. Talleres, más de 40 talleres, primero informativos, luego de levantamiento de información, luego de validación y finalmente de aprobación, a lo largo de más de 25 comunidades repartidas en el área del Golfo de Montijo. La fase diagnóstica de levantamiento de información de campo fue intensa, porque no disponíamos de mucho tiempo. Quizás lo que tuvo más tiempo a evaluaciones fue la parte pesquera, que fue todo el trabajo de todo un año. Afortunadamente ya el profesor Vega venía trabajando en la zona, así que al completar el profesor Vega ese año se cubrió un vacío de información que existía para la zona, pero se hizo también evaluaciones de la biodiversidad, de abundancia de especies, caracterización del plancton, de la meiofauna, de metales pesados y calidad del agua y de los sedimentos, evaluaciones de patrimonio humano cultural, y se levantó un plan de uso público. Y la otra parte fundamental fue la fase de zonificación, y aquí se las muestro en este mapa. El área más grande, allí pintado como de color naranja, no soy muy bueno para los colores, de color naranja, o mi daltonismo lo ve naranja, es la zona de pesca sostenible, es la más extensa de toda el área. La verde oscuro, perdón, la zona azul clarita, es la zona de turismo sostenible. En los bordes de toda el área costera está la zona especial para la extracción de concha negra, pues este es un recurso que se extrae a mano en las zonas de manglar. Luego tenemos un área en verde oscuro, que es la zona de conservación. Básicamente, pues allí están los bosques primarios que permanecen saludables. Tenemos la zona de recuperación de ecosistemas en verde más claro, y esos son muchos de los bosques que fueron intervenidos, que desaparecieron, fueron afectados, pero por parte de la área protegida, y que, bueno, están justamente en ese proceso de recuperación para que se conviertan en bosques secundarios. Tenemos una actividad agropecuaria en la zona que se reconoció y puede operar bajo ciertos lineamientos que están contemplados en el plan de manejo, y por supuesto una zona de amortiguamiento, porque el área protegida pues está rodeada por una serie de actividades que, de no hacerse bien, entonces tiene un impacto en el área protegida. Entonces, quien ejerce el liderazgo dentro del área protegida es el Ministerio de Ambiente, pero dentro de la zona de amortiguamiento, pues el Ministerio de Ambiente tiene que coordinar el buen uso de esas actividades, o el buen desarrollo de esas actividades, para evitar la afectación del área protegida. Dentro del plan, pues hay 5 programas: uno de gestión administrativa, es decir, el fortalecimiento institucional del Ministerio de Ambiente para que pueda atender los diferentes subprogramas y proyectos de inversión que están contemplados. Hay un programa de investigación y monitoreo,
un programa de pesca sostenible y de manejo de los recursos naturales que gracias a otros proyectos que después de la elaboración del plan de manejo ha seguido desarrollando conservación internacional con apoyo de la Universidad de Panamá en Veragua, pues se mantiene esa presencia al lado de los pescadores. También tenemos el programa de educación en la zona, de educación ambiental, y finalmente el de control y vigilancia, que está muy amarrado al primero, que es de fortalecimiento institucional. Fíjense ustedes, ese plan de manejo fue validado por las comunidades en el año 2014, se entregó en octubre de ese año al Ministerio de Ambiente para que fuese aprobado y fuese publicado en Gaceta, proceso que no se logró sino hasta noviembre del 2019. Este plan de manejo que está desarrollado o está contemplado a 10 años, 5 pasaron a la espera de la aprobación. Finalmente se dio, vamos a rescatar lo positivo de todo esto, finalmente se dio en noviembre de 2019. Y bueno, el primer paso que hemos estado dando consensuados con los mismos actores que nos acompañaron en el proceso, que los pueden ver allí en la esquina inferior izquierda. Hemos hecho esta infografía de lo que contempla el plan pesquero del área de recursos manejados, justamente para refrescarle a los pescadores cuáles son las normas que se deben cumplir dentro del área protegida para justamente el desarrollo de una actividad de pesca responsable y sostenible. Voy a hablar ahora de la segunda experiencia, que es en la porción central del Golfo de Chiriquí. Es un área rosada que ven en el mapa que está a la derecha. Fíjense ustedes que esa porción, que la llamamos porción central del Golfo de Chiriquí, está rodeada por áreas protegidas por el Parque Nacional Coiba y la Zona Especial de Protección Marina de Coiba, el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí. Entonces, Marviva entendía o entiende que las actividades pesqueras que se desarrollan en la zona deberían estar en armonía con lo que contemplan los planes pesqueros de las áreas protegidas. Y bueno, así fue que empezamos a desarrollar este proceso. Entonces, el objetivo es desarrollar una planificación espacial pesquera, porque está orientado a la actividad pesquera, y unos acuerdos de comanejo con los sectores que allí se desarrollan, que dentro de la metodología de Marviva de planificación es justamente identificar conflictos y tratar de reducirlos a través de un proceso de ordenación. Esos conflictos pueden ser entre usuarios o pueden ser entre el usuario con un recurso, como puede ser, por ejemplo, los arrecifes coralinos. Entonces, bueno, la zonificación de esa porción central del Golfo de Chiriquí es muy sencilla y básicamente son esos rectángulos de color verde, donde la limitación que existe allí es para la colocación de redes de enmalle, porque en esas zonas, esos rectángulos o figuras de color verde, son zonas donde hay fondos duros. Los más cercanos a las islas son de arrecife coralino, y bueno, sabemos que las redes de enmalle, aunque el pescador no quiera perder su arte de pesca, cuando se le enreda con un fondo duro, muchas veces la corriente se los desplaza hacia ese tipo de fondo, y no solamente que el pescador lo pierde, sino que entonces se convierte en un arte de pesca fantasma, que va a seguir matando peces hasta que se deteriore, lo cual tarda mucho tiempo, porque muchos de estos materiales son de nylon. Entonces, bueno, se acordó el compromiso con el sector pesquero artesanal de no operar en esa zona. Hay otras series que esos ya están dentro del acuerdo de comanejo, que no se detallan visualmente, pero es lo que estamos a la espera de que superemos esta pandemia para
poder firmar esos compromisos. Ya ellos fueron validados, aceptados por el sector pesquero, solamente nos queda la formalidad de la firma. Si hubo algo que no logramos, disminuir el conflicto que era con la pesca de arrastre que se desarrolla en la zona. Qué pena que yo no tenga aquí un pointer para señalar, pero en la porción central del área de estudio tenemos un entramado de color gris, que, uno más hacia Coiba y otro cercano a la costa, que es donde operan los barcos de arrastre, y hay otras zonas más pequeñas dispersas en el área. Los pescadores nos comentaban que hay una porción donde los barcos de arrastre se acercan mucho a la costa, con lo cual, por un lado, les llevan su parte de pesca, pero por el otro también compite con unos recursos que para la flota pesquera de camarón no representa mayor interés, pero para los artesanales sí. El del barco de arrastre lo desecha. Entonces, se le planteó a los industriales que operaban en esa zona que ellos aceptaran o inclusive que ellos mismos propusieran o acordaran con el sector pesquero artesanal la creación de una zona de exclusión donde ellos no entrarían. Pero bueno, eso no fue aceptado, circunstancias, diríamos, político-económicas que esperamos que se solventen en un futuro. Definitivamente la ordenación de la pesquería de arrastre de camarón tiene que ser ordenada o en su máxima exposición debería ser eliminada por los impactos que tiene sobre el fondo. Pero bueno, como Marviva participa en procesos, Marviva no apoya la pesca de arrastre, pero como participamos en procesos de planificación espacial marina, siempre en ellos promovemos la consulta pública y la decisión armónica de los conflictos. A futuro, vean ustedes que dentro de esa área el GEF junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tienen previsto, no solamente en esa zona, sino en el área de Centroamérica, del Pacífico Costero Centroamericano, desarrollar un proyecto de planificación espacial que mi ambiente contempla el desarrollo de un proyecto piloto en el área que incluye áreas protegidas, que incluye esa porción de central del Golfo de Chiriquí y las áreas hasta Pedregal, ya ahí sí, no en un proceso parcial como el que hizo Marviva de planificación espacial pesquera, sino en un verdadero proceso de planificación espacial marina que esperamos que se desarrolle, tenga sus inicios en el corto plazo y que finalmente se traduzca en eso, en los objetivos de lograr la sostenibilidad de las áreas protegidas que están en esa importante porción geográfica de Panamá, como lo es el Gran Golfo de Chiriquí, y que contribuya a la conservación de las especies presentes en el área. Muchas gracias a todos. Aquí ilustro a la cantidad de personas que nos han acompañado en el proceso, porque esto de planificación es básicamente un proceso de consulta y participación. Vamos a dar paso entonces y dadas la situación técnica, a los mensajes de los secretarios, el doctor Víctor Sánchez y la doctora Milena Gómez. No tenemos audio. ¿Nos pueden ayudar con el audio, por favor? Parece que seguimos teniendo algunos problemas técnicos.
Gracias al doctor Juan por su excelente presentación sobre lo que es la planificación espacial marina, donde nos ha presentado los diferentes procesos de concertación, consulta que se han realizado con los diferentes actores en el Golfo de Chiriquí y en el Golfo de Montijo. Nos han indicado un poco el tema de la distribución, el manejo de la conservación, la zonificación y los temas que son de discusión entre los diferentes actores. Si tenemos el audio de los secretarios nacionales, lo podemos pasar, si no, entonces daríamos paso a la siguiente presentación. ¿Me avisan, por favor? Al parecer, el que está dando más problemas es el del doctor Víctor Sánchez. Vamos a pasar entonces el de la doctora Milena, que es el que tenemos disponible. Me es grato saludarles y darle la más cordial bienvenida al Café Científico, Biodiversidad y el estado de conservación del Golfo de Chiriquí y el Golfo de Montijo, que contará con la ponencia de 3 especialistas a quienes quiero agradecer su participación. Estoy segura de que al finalizar la jornada estaremos ilustrados sobre la realidad y la importancia de la conservación del Golfo de Chiriquí y el Golfo de Montijo y los desafíos que tenemos por delante. En la realidad que vivimos, conservar el medio ambiente, proteger nuestros humedales, desarrollar investigación científica continuamente, generar conciencia en la población y llevar el conocimiento científico a los tomadores de decisión a niveles políticos es vital para el progreso y la sostenibilidad de nuestra nación. Sigamos aprovechando estos espacios para compartir el conocimiento científico y trabajemos juntos para que la ciencia esté presente en la solución de los problemas de nuestro país. Les deseo éxitos en esta jornada. Muchas gracias. Vamos a continuar con la profesora Yolani Robles, del Centro de Investigaciones Biológicas del Centro Regional Universitario de Veraguas. Adelante, profesora Yolani. Buenos días a todos. Buenos días a todos aquellos que nos siguen a través de la plataforma webinar. Agradecer la participación de cada uno, agradecer a CENACID por la invitación a este café científico, cuyo tema es la diversidad y estado de conservación de los golfos de Chiriquí y Montijo. Hoy vamos a participar con la conferencia La investigación biológica y oceanográfica en los golfos de Chiriquí y Montijo utilizando Sisimbio como plataforma. Sisimbio es el Centro de Capacitación, Investigación y Monitoreo de la Biodiversidad en el Parque Nacional Coiba. Esta plataforma cuenta con diferentes unidades de investigación dirigidas hacia lo que es la ecología pesquera, una unidad de buceo y fotografía submarina, plancton marino, microbiología, análisis químico, análisis espacial y geomorfología costera. También tenemos lo que es el monitoreo terrestre y acuático, cada una de ellas bajo la supervisión, organización, planificación de investigadores, tanto del Centro Regional Universitario de Veraguas, ¿verdad? En este caso, bajo la plataforma Sisimbio, como de investigadores externos. Este centro o esta plataforma Sisimbio tiene como sede la unidad académica nuestra, que es el Centro Regional de Veraguas, Universidad de Panamá. En este sentido, el área de acción en el cual estamos trabajando, donde se llevan a cabo todos estos procesos y todos estos proyectos, se enmarca dentro de lo que es el Golfo de Chiriquí y específicamente vamos a hablar un poco hoy de los trabajos que se están desarrollando en el Golfo de Montijo, específicamente donde tenemos esta flecha en azul. También estamos evaluando algunos proyectos en el lugar de Bajo 20, que eso está al noreste del Coiba,
y también estamos trabajando en las costas de Pixbay. Actualmente esta es nuestra área de acción, este es nuestro punto de salida para llegar entonces hasta la zona de Pixbay, donde permanecemos durante las campañas de muestreos para movernos entonces hacia los diferentes lugares. Entre los proyectos en ejecución que se están llevando, contamos con el recurso Anadara tuberculosa, comúnmente conocido como concha negra, en el caso del Golfo de Montijo, que es un recurso para el cual se ha levantado información a lo largo del tiempo y en diferentes momentos, relacionados fundamentalmente con lo que son las estructuras de talla, las densidades, la distribución del recurso dentro del área, la reproducción, las actividades pesqueras, las pesquerías como tales y parámetros ambientales dirigidos específicamente a lo que es temperatura, pH, salinidad, tanto del canal como del manglar. Esto fundamentalmente para darle seguimiento dentro de lo que es un programa de monitoreo que llevamos para este recurso en el área, en el cual hemos podido identificar o darle seguimiento a indicadores poblacionales como es el cambio de proporción sexual, el cual ha variado de una hembra por macho a 4 hembras por macho según los estudios que hemos desarrollado en los últimos años. Otro de los indicadores interesantes es la presencia de un hermafroditismo. En el 2016-2017 se hizo una comparación de los manglares de David, ubicada en las costas en la provincia de Chiriquí, ¿verdad? En David específicamente, versus el Golfo de Montijo. Se hizo una comparación del aprovechamiento del recurso para tratar de visualizar semejanzas y diferencias en cuanto a estos indicadores poblacionales en función de la actividad extractiva que se lleva en cada zona. Se obtiene este resultado que para el caso del Golfo de Montijo se presenta un 4% de hermafroditismo, mientras que para manglares de David se presenta un 12%. Esta condición o este indicador se presenta en los últimos estudios relacionados o desarrollados, en los años 2016-2017. Previo a eso se tienen datos del 95, del 2004, del 2007, en los cuales todavía no aparecía nada de hermafroditismo, a pesar de que se contaban con herramientas como placas que se trabajaron en aquel momento, que se volvieron a revisar y efectivamente pues no aparece el hermafroditismo, sino hasta el 2016-2017. Otra de los indicadores importantes son las densidades. Las densidades de conchas han bajado considerablemente a más del 50%, de 1.8 a 0.5 individuos por metro cuadrado, lo que representa una desventaja en cuanto al recurso. Sin embargo, se puede señalar que se mantiene la estructura de tallas de esta especie, ¿verdad? Con una alta frecuencia en organismos que son mayores a 5 centímetros. Cuando se analiza y hemos conversado con otros expertos, ¿verdad?, que trabajan en este tema en otros países de la región, con otros colegas a través de la red de Anadara, ellos nos comentan que efectivamente las tallas máximas que se capturan allá pueden estar alrededor de 4.5 e incluso la reglamentación que existe en estos países, esos son los valores de mínimo de captura que se tienen. Lamentablemente nosotros como país no tenemos medidas regulatorias para el caso de Anadara, a pesar de que es un recurso que ha pasado de ser una actividad netamente de subsistencia a una actividad económica. Hoy se comercializa, existen intermediarios y existe una alta demanda del recurso, por lo cual esto se dirige un gran esfuerzo hacia la extracción. A pesar de que se cuenta entonces con información, no hay regulación para el país. En el caso del Golfo de Montijo, a través del plan de manejo, se tiene la información e incluso está plasmada en el plan de manejo que señalaba previamente Juan en la presentación. Sin embargo, pues toca un poco recordar los aspectos que se acordaron, incluso a nivel de consulta ciudadana con los propios usuarios, con los actores claves de la actividad, ¿verdad?, para tratar de definir esas medidas, y ellos accedieron a que esto se planteara incluso en total acuerdo de que se buscara un mecanismo de conservación para el recurso. Otro de los proyectos que tenemos en ejecución están entonces la estructura y composición del manglar. Estos se están desarrollando en Pixbay y Coiba.
digamos que se están tratando de analizar los diferentes ecosistemas que tienen cierta influencia y relación con lo que es la zona de la bahía de Pittsburgh. Son ecosistemas colindantes. Aparece también el análisis de peces dorsoacuícolas y estuarinos. Se hace una caracterización e identificación de cuáles son los recursos existentes, cuáles son los grupos existentes, las especies dominantes en estas áreas. También se trabaja un poco con lo que son los invertebrados del manglar. Se levanta toda la información, se hace un inventario, para tratar de caracterizar entonces todos estos recursos. Un tema que se está desarrollando que es bien interesante y nuevo, probablemente en nuestra zona, es la geomorfología costera, ¿verdad? El análisis espacial que se está llevando. También se está trabajando con hacer un inventario de las aves relacionadas con el manglar de Pittsburgh. Y otro de los trabajos, ¿verdad?, a nivel de los proyectos que se están ejecutando está relacionado con los insectos acuáticos. Esto fundamentalmente para tratar de relacionarlo con la calidad biológica de los ecosistemas, en este caso de los ríos. En el caso de las comunidades coralinas, es un proyecto de seguimiento el cual se ha llevado a cabo en 3 momentos, 2013, 2015, 2020, para darle seguimiento a indicadores en los cuales están trabajando incluso estudiantes también de tesis. Tenemos entonces el componente oceanográfico y plancton. Contamos con una sonda Epson que tiene la capacidad de hacer registros continuos para medir lo que son los parámetros físico-químicos como temperatura, salinidad, oxígeno. Esta sonda se trabaja desde superficie hasta de 0 metros a 30 metros de profundidad, con un intervalo de 5 metros para hacer un perfil vertical del comportamiento de estas variables. También se hacen muestreos de plancton e ictioplancton, ambos relacionados con los sitios donde se desarrollan las agregaciones reproductivas, que es un tema al que le hemos estado dando seguimiento desde los primeros hallazgos en el proyecto del 2012, cuando se logra documentar las agregaciones reproductivas en el Parque Nacional Coiba, específicamente en Bajo 20, que corresponde a un espejo de agua. En el caso de los proyectos que se están desarrollando en la zona terrestre, ¿verdad?, empiezan a partir de la estación número 1, de 6 estaciones, 1, 2, 3, la 6 termina acá en la desembocadura del río. Se están establecidas a lo largo de los diferentes ríos que están en la carretera de entre Soná y Pittsburgh, siguiendo un gradiente altitudinal en el cual se hace el muestreo de peces utilizando diferentes herramientas de muestreo, diferentes métodos de muestreo. Se hace la colecta de insectos, ¿verdad? Luego se trabaja, aquí el profesor Viterbo, que es el encargado de este componente. También se trabaja entonces en la desembocadura de los estuarios para tratar de identificar los peces que están allí presentes. En el caso de los transectos de manglar, se definieron bajo metodología previamente establecida, ¿verdad? 4 transectos de 400 metros para tratar entonces de describir la estructura y la composición del bosque de manglar allí presente. Distribución, especies dominantes, y también los cuales se ubican entonces en esta zona que tenemos aquí a la izquierda. Bien, a nivel entonces de la zona costera se han establecido 5 estaciones de muestreos en el estero que está dentro de lo que es el Pittsburgh, en la desembocadura de los diferentes ríos y riachuelos que desembocan allí, para tratar de definir un perfil de parámetros físico-químicos dentro de este ambiente, entre ellos temperatura, salinidad, pH, básicamente para definir cuáles son las características de este ecosistema. Bien, adicional a eso, se está trabajando en los muestreos en las comunidades coralinas. Anteriormente les señalé el hecho de que se está dando un monitoreo a estos sitios, los cuales son 3 sitios de manera permanente ubicados en los puntos que tenemos aquí, ¿sí? El punto 1, el punto 2 y el punto 3, los cuales se les ha dado seguimiento específicamente en variables como lo que es cobertura de coral, cantidad de individuos,
densidad de invertebrados, ¿verdad? Utilizando metodología de transectos, esto con el objetivo de visualizar posibles alteraciones, ¿verdad? En los ecosistemas a lo largo del tiempo. Son parte de la data que se está levantando en estos sitios. Bien, en temas oceanográficos se establecieron 3 puntos de muestreo dentro de lo que es la ensenada de Pixby, ¿verdad? Los cuales fueron medidos cada 5 metros hasta la profundidad, hasta la máxima profundidad de 30 metros. En cada uno de estos puntos se hizo el perfil vertical de estos parámetros, entonces para hacer toda una caracterización del sistema y por supuesto compararlo entonces con las 4 restantes estaciones que van desde la salida de Pixby, desde la boca de la ensenada de Pixby hasta el punto de bajo 20, que es nuestro sitio objetivo para efecto del monitoreo de las agregaciones reproductivas, que fue el lugar donde se lograron observar en el 2012. Entre los resultados más relevantes que hemos podido analizar hasta el momento en términos de parámetros oceanográficos, por ejemplo, se destacan los muestreos que realizamos a nivel en enero, en febrero y en marzo. Específicamente en esta figura tenemos la temperatura, la salinidad y hacia el lado izquierdo tenemos lo que es la demanda de oxígeno. Bien, ¿qué tenemos con relación a eso? Con relación a eso tenemos un mes de enero y un mes de febrero en el cual las condiciones son muy similares. A pesar de que para enero solo tenemos los parámetros en la estación 7, que corresponde a la estación más alejada de la costa, que corresponde a bajo 20, el comportamiento en términos de temperatura es muy similar al de febrero, excepto a la profundidad de más o menos 25 metros, donde empieza a diferenciarse un poquito la disminución en el caso de la temperatura. Cuando analizamos el mes de marzo nos encontramos entonces con que la temperatura disminuye bruscamente a partir de los 5 metros de profundidad. En el caso de la primera estación, que está muy cerca de la costa, por efectos de la profundidad del lugar, solo se llega hasta más o menos 5 metros. Sin embargo, es evidente que a partir de los 5 metros empieza una disminución de la línea de la temperatura. Igual ocurre entonces en todas las estaciones. Estamos hablando de temperaturas que están por debajo de 20 grados, lo que significa presencia de masas de agua fría en la zona y acá temperaturas cálidas, ¿verdad? En todas las estaciones. Sin embargo, estas masas de agua fría no solo están en la parte externa, sino también cercana a la costa. O sea, su efecto llega hasta las costas de Pixby. Cuando vemos la columna de agua, este comportamiento que está aquí se ve reflejado en la transparencia. Tenemos que enero y febrero son aguas muy transparentes, con poco sedimento, con gran visibilidad. Cuando se hacen las inmersiones, ¿verdad? Es posible mirar a la distancia y visualizar, tener un campo más amplio de lo que hay. Sin embargo, cuando nos vamos al mes de marzo, realmente es una columna de agua llena de mucha materia orgánica, muchos restos orgánicos, el agua está muy turbia, la visibilidad es muy corta, las aguas son frías y es característico de estas masas de agua la presencia de alta turbiedad. En el caso del oxígeno, pues presenta igual cierta disminución en el caso del mes de marzo, ¿verdad? A nivel prácticamente de las estaciones a partir de la estación número 2. Bien, cuando analizamos los registros continuos de la sonda, en el caso específico del sitio de bajo 20, nos encontramos con que en el mes de febrero, que corresponden a los colores más claros, el rojo, el naranja y el negro que está por aquí arriba, son temperaturas que están por encima de 26 grados. Cuando analizamos el mes de marzo, que es similar a la imagen que teníamos anterior, la anterior, ¿verdad? Nos encontramos con que se presentan temperaturas que en este caso son relativamente muy frías. Luego tenemos por ejemplo, el primer caso aparece el día 8 de marzo. Esta línea que está aquí, que mantiene temperaturas alrededor de 20 grados, corresponde al día 9 de marzo. Lo más interesante en este punto es que en un lapso de 24 horas, las temperaturas aumenta en más o menos 5 grados, 5 o 6 grados. Eso significa que las masas de agua fría presentes en el área son de manera muy puntuales, es decir,
se debe estar en el momento y en el lugar indicado para poder entonces tomar los datos necesarios y poder entonces coincidir con los procesos de agregaciones que tienen lugar cuando las procesos de agregaciones, en el caso de Pargo Seda, que es el que estamos trabajando, ¿verdad? Lutjanus Peru, que coincide entonces con estas características de temperatura que previamente también fueron descritas en los estudios realizados en el 2012. Entonces, probablemente se esperaría que estas aguas permanezcan bajo esa condición por mucho más tiempo. Sin embargo, las variaciones son de un día para otro en cuestiones de horas, o sea que básicamente complica, digamos, los procesos de seguimiento porque se le debe dar un monitoreo de manera muy cercana. Para el desarrollo de los monitoreos de estas agregaciones de desove, ¿verdad? En peces, contamos en la plataforma SysInBio con ciertas capacidades que nos permiten hacer este monitoreo. Por supuesto que el principal de ello es la existencia de una lancha propia que nos permite planificar, organizar de manera ajustada los tiempos y de acuerdo a las conveniencias que se necesiten para adquirir la información o levantar la información necesaria. La lancha siempre está en la universidad, salimos desde el área de de Puerto Mutis hasta Pixbay, que dura más o menos unas 4 horas, que lo mencioné en el mapa anterior. Durante las campañas de inmersión, ¿verdad? Participamos diferentes investigadores, también colaboran estudiantes de tesis, también trabaja con nosotros un biólogo, Luis Montes, ¿verdad? Y la seguridad del trabajo que se hace durante las inmersiones está a cargo del Dive Master Kevin Mantel, quien tiene una amplia experiencia en el tema y además de eso conoce perfectamente los ecosistemas que tienen lugar en la zona. Es un gran apoyo dentro de los proyectos de investigación que se desarrollan. También se cuenta con unidades de cámaras, video, que nos permiten entonces, una vez bajo el agua, poder documentar todo lo que está sucediendo en esta área y posteriormente pues entonces tenemos que darle seguimiento a todo lo que se graba, buscar, analizar, editar y poder entonces extraer la información que se requiere con relación a todo lo que tiene que ver con las inmersiones. Bien, uno de los aspectos interesantes de las agregaciones y que hemos podido documentar en este periodo del 2020 que hemos estado trabajando, ¿verdad? Corresponde a las agregaciones de los jureles. Previamente, ¿verdad? No se había, es primera vez que se describe para el Pacífico nuestro, en el cual, por ejemplo, se ve en la columna de agua el alineamiento de estos organismos. Luego hay un proceso de separación en parejas en los cuales ocurre de esta manera, aquí como se indica en la flecha, en la cual hay un cambio de coloración en el macho, porque como efecto de cortejo empieza entonces un proceso de roce y luego de ese cortejo, ¿verdad? Esto viene el proceso de desove. Esto lo realiza Caransex fasciato específicamente. Nuevo para nosotros, nuevo para el Pacífico, está documentado, está grabado, ¿verdad? Y es sumamente interesante cuando uno tiene la oportunidad de ver estas cosas y son parte de los hallazgos, del esfuerzo que se hace en campo, ¿verdad? Para tratar de hacer investigación. Bien, entonces aparecen también lo que son los desoves de Pargo que se lograron observar, ¿verdad? Digamos, vuelven a estar presentes en el caso de Bajo 20, que fue donde originalmente se documentaron. Sin embargo, existen algunas diferencias en cuanto a cantidad de individuos. En esta ocasión vemos, digamos, cardúmenes de menos individuos. Ellos permanecen en la columna de agua, se aglomeran, luego se subdividen en pequeños grupos, se separan, entonces una vez separados sus pequeños grupos, empiezan a unirse y de modo repentino, ¿verdad? Se alejan, salen y luego de donde ellos salen aparece entonces lo que es una mancha, una coloración que se identifica entonces los restos de huevos y esperma de los machos, ¿verdad? En lo que es la columna de agua.
Esto también se ha logrado documentar nuevamente en el mismo sitio, lo cual pues representa importantes registros en cuanto a los procesos de desove. Bien, con ello entonces nosotros pues hemos trabajado, ¿verdad?, en tratar de explicarles un poco lo que se está llevando como parte de los proyectos de investigación a través de la plataforma CICINBio, que es uno de los grandes esfuerzos que se están haciendo a nivel del Centro Regional Universitario de Veragua, encabezado específicamente por el profesor Ángel Vega, que es quien forma parte de lo que es este grupo de investigadores, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, avanzar o diversificar un poco los diferentes temas para tratar de hacer una caracterización compleja y también para incluir y hacer parte de todos estos procesos a los diferentes investigadores que llevan a cabo proyectos en la zona del Golfo de Chiriquí. Bien, esta plataforma CICINBio ha sido gracias al financiamiento y apoyo de la Universidad de Panamá, por supuesto, la plataforma como tal, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿verdad?, a través de las cuales hemos recibido, digamos, hemos podido acceder a proyectos a través de concursos, y Conservación Internacional, que nos ha apoyado para el desarrollo de actividades en su área de acción, que es el Golfo de Montijo. Este trabajo, por supuesto, requiere de un equipo de personas en los cuales, sobre los cuales recae, digamos, una importante responsabilidad en campo, entre ellos pues, estudiantes, profesores, un grupo de estudiantes que están trabajando tesis, ¿verdad? El profesor Ángel Vega aquí, Kevin Mantel, que es el encargado de la parte de como Dive Master en las inmersiones, ¿verdad? El trabajo de campo realizado por el profesor Carlos Chan en lo que tiene que ver con el análisis del plancton, el profesor Jaime en geomorfología costera, el profesor Viterbo que está trabajando con insectos acuáticos, y algunos estudiantes pues que participan como tesistas, y por supuesto el trabajo se hace a bordo de la embarcación. Entonces todo esto es producto de un trabajo conjunto, de un trabajo colaborativo y de un esfuerzo de todos para poder llevarlo a cabo. Entonces esto es básicamente lo que a través de la plataforma CICINBio estamos realizando desde el Centro Regional Universitario de Veragua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Yolani. Excelente presentación con datos muy frescos de recientes, antes de la pandemia. Pudieron obtener los datos de estas agregaciones de jureles y de pargo, excelente. Y bueno, toda la información sobre la nadara y todos los otros aspectos que están investigando. Antes de darle la palabra al doctor Edgardo, solamente para que lo vayan teniendo en mente, Juan, nos preguntan sobre si se incluyeron, además de los pescadores, a las embarcaciones de los hoteles en el área de Boca Chica, en los estudios que presentaste. Sobre si se tiene pensado incluir los manglares de San Lorenzo, y específicamente para Yolani, ¿qué incidencia tiene la desproporción sexual de 4 hembras a un macho? Y si han conocido ustedes sobre el proyecto de acuicultura en el Golfo de Montijo. Bien, creo que estas son algunas de las preguntas que logré recoger para que no se olviden y ustedes tomen nota, y mientras le invitamos a los participantes a ir anotando sus preguntas, entre Sandy y yo las trataremos de ir recogiendo para que los investigadores puedan ir preparándolos para el final de las presentaciones. Le damos paso entonces al doctor Edgardo Díaz Ferguson, que nos va a hablar sobre la interconectividad entre el Golfo de Montijo y el Golfo de Chiriquí. Bienvenido. Edgardo, tienes que encender tu micrófono, no se escucha. Muy buenos días a todos.
Agradecimientos a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación por esta invitación y a la Ciudad del Saber por organizar este evento. El día de hoy quería comentarles sobre generalidades de la biodiversidad y conectividad y los retos de conservación que tiene el Golfo de Chiriquí. Y luego comentarle un poco también sobre las acciones de Coiba IP en materia de investigación y acciones de conservación. Definimos un golfo como un área geográfica costera que está delimitada por cabos o por puntas. En el caso del Golfo de Chiriquí, es, digamos, el segundo golfo en tamaño y en importancia de la República de Panamá, seguido del Golfo de Panamá, y se extiende desde Punta Bourica en Chiriquí hasta Punta Ventana en Veraguas. En algunos textos dice está Punta Mariato, pero en otros la mayor extensión es hasta Punta Ventana. Y en él se encuentra, debido a su importancia, muchas áreas protegidas, incluyendo el humedal de Ramsar, sitio Ramsar del Golfo de Montijo, manglares de Chiriquí y desde luego otros más en otras categorías de conservación como la Reserva La Montuosa y desde luego el Parque Nacional Coiba, que es el parque marino de mayor extensión, no solo en el Golfo de Chiriquí, sino en la República de Panamá y en el Pacífico Centroamericano. A nivel de diversidad espacial, el Golfo de Chiriquí cuenta con un mayor número de islas e islotes distribuidas en 4 archipiélagos: el archipiélago de Coiba, el más grande, las Paridas, Islas Secas y Contreras, y es parte, tanto con el Golfo de Panamá, del corredor marino del Pacífico Este tropical, que se extiende desde México hasta el sur de Ecuador, y que incluye también la provincia panámica, una de las provincias biogeográficas con mayor diversidad en términos marinos, para peces, equinodermos y arrecifes de coral. Un poco contarles también que en estas áreas, como los golfos o los estuarios, se concentra gran vida marina. 2/3 de la vida marina está concentrada en áreas cercanas, en la plataforma continental y cercana a las zonas costeras. Pero es en estas mismas zonas donde se concentra la mayor parte de la población humana. Luego sufren esa alteración e interactúan entre humanos y biodiversidad y recursos naturales. Por tanto, lo que explicaba Juan al inicio, es muy importante tener un plan, tener una estrategia para hacer uso de estos recursos, de su biodiversidad, y que se mantengan sostenibles a lo largo del tiempo. Otro factor que condiciona no solo la condición geográfica y la distribución de los organismos en un área geográfica es la oceanografía, los procesos físico-químicos y biológicos que ocurren en la columna de aguas. Recuerden que los organismos marinos se mantienen en concentraciones de salinidad alta, bueno, aquellos que son estuarinos en concentraciones intermedias, pero generalmente están regulados por factores físico-químicos como temperatura, oxígeno disuelto y salinidad, desde luego, y también por la productividad primaria. Existen una diferencia alta entre el Golfo de Panamá y el Golfo de Chiriquí. En el Golfo de Panamá ocurre un proceso denominado el proceso de afloramiento, que ocurre en los primeros meses del año, cuando los vientos alisios y los vientos del norte remueven la parte superficial del agua, de la columna de agua, promoviendo que el agua fría de fondo pase a la superficie, y esto genera una mejor condición en nutrientes para el afloramiento de microalgas, fitoplancton, que son el alimento de los productores secundarios, y estos productores secundarios de los peces. Esto genera una mayor biomasa y por tanto el Golfo de Panamá es la zona de mayor productividad pesquera de la República de Panamá. No obstante, no es la más diversa. A diferencia, el Golfo de Chiriquí mantiene una estabilidad en estos factores, aunque hay oscilaciones, como mencionó la profesora Yolani, internas en las zonas estuarinas y en algunas zonas insulares. Es mucho más estable en términos oceanográficos el Golfo de Chiriquí que el Golfo de Panamá. Esta estabilidad y adicionada a una mayor heterogeneidad espacial, que explicaré posteriormente, que produce o genera y mantiene una mayor biodiversidad y hace del Golfo de Chiriquí una de las zonas de mayor biodiversidad del Pacífico Este tropical. La biodiversidad marina se pensaría o se entiende que es la mayor, la mayor del planeta. 35 de los 36 filos tienen representantes marinos, 14 de estos filos son exclusivamente marinos.
pero solamente se han descrito unas 250.000 a 300.000 especies, lo que representa solamente un 16% de las especies del planeta. ¿Por qué esta falta en descripción de especies? Pues el ambiente marino es complejo, es difícil su estudio, es multidimensional y los organismos marinos presentan estrategias complejas que explicaré a continuación. No obstante, se piensa que en el ambiente marino pudiesen existir unos 10 millones de especies aún no descritas. Y esto sería una desviación de las tasas de extinción que existen actualmente. 7.600 especies, por ejemplo, de plantas marinas, incluyendo a manglares, pastos, a algas verdes, algas pardas y algas rojas. Y desde luego algunos grupos como el fentoplancton, que son organismos muy pequeñitos, microscópicos, como los virus marinos y las bacterias marinas, han sido prácticamente no estudiadas, y recientemente con técnicas moleculares de metagenómica se está avanzando en la descripción de los ecosistemas marinos desde su nivel de fentoplancton hasta niveles superiores. Se han descrito organismos desde 0.02 micrómetros hasta animales de 25 pies de largo, como las ballenas o los tiburones ballenas, que pueden llegar entre 21 y 25 pies de largo. Esta diversidad marina está distribuida en gradientes y es lo que ha apasionado a los biólogos desde el tiempo de Darwin, conocer estos gradientes de diversidad marina, ya sea en estuarios, en golfos, a lo largo de la plataforma continental o en zonas oceánicas. Pero, ¿qué factores limitan o condicionan estos gradientes marinos? Se dice que, y hay documentación, que 2/3 de la biodiversidad marina está asociada a la plataforma continental, los primeros 200 metros. Como ven en la diapositiva, la parte circular en rojo a la izquierda es lo que llamamos provincia anerítica. Es donde hay mayor actividad tanto turística, comercial, como el mayor número de personas y de tránsito. Pero los organismos están asociados muchos de ellos están asociados a esta zona y también están asociados a la zona pelágica, que comprende, como lo ven a la derecha, la zona de los primeros 200 metros de profundidad. ¿Por qué? Por factores físico-químicos. La penetración de luz condiciona lo que llamamos la zona fótica, que va de 0 a 200 metros, que es donde se concentra el fitoplancton, y esto garantiza que haya una productividad primaria que sea el alimento y la base de las redes tróficas en los océanos, y por tanto los organismos, tanto pelágicos como bentónicos, se distribuyen en estas dos columnas, tanto en la zona anerítica como en los primeros 200 metros. A nivel latitudinal, en especies terrestres es muy claro ver gradientes latitudinales y altitudinales de diversidad, pero en especies marinas no es tan claro. En especies terrestres se dice que la mayor diversidad está concentrada en los trópicos, de los 0 a los 30 metros, del 0 al Ecuador a los 30 metros norte y 30 metros sur. En las especies marinas sí ocurre para manglares, ocurre para arrecife, y estos dos ecosistemas son la base de mucha biodiversidad marina. Pero existen otros taxa que no se distribuyen simétricamente o a lo largo de un gradiente latitudinal. Por ejemplo, anémonas marinas son más diversas en las partes templadas y en los polos que en los trópicos. En algas también ocurre algo similar. Es decir, que el ambiente marino es complejo, es multidimensional y no se comporta como tradicionalmente pudiésemos ver gradientes terrestres. Hay otros factores también que son importantes considerar cuando estudiamos organismos marinos. La conectividad, que es el intercambio de individuos, de juveniles, de larvas y de genes, por tanto, entre comunidades o entre ecosistemas. Esto garantiza la sostenibilidad de la biodiversidad y no debemos olvidarla al establecer límites de protección, planes de ordenamiento o planeamiento espacial marino, ya que muchos de estos individuos, sus poblaciones no son únicamente aquellas que podemos ver a simple vista, sino son organismos microscópicos que no podemos observar y que permanecen en la columna de agua desde 0 hasta 3 meses. Durante ese tiempo, estos organismos pueden migrar miles de kilómetros y no únicamente establecer poblaciones en nuestra pequeña área geográfica. En caso de heterogeneidad espacial, y lo vamos a ver más claro con las siguientes diapositivas, es la variabilidad en hábitats y en posibles hábitats que existan en una área, lo que permite la colonización y establecimiento de nichos en estos hábitats, que garantiza una alta biodiversidad.
Y el otro factor es la estabilidad temporal. La estabilidad temporal, que como vemos es más estable el Golfo de Chiriquí que el Golfo de Panamá a lo largo del tiempo, eso garantiza una mayor biodiversidad. El disturbio intermedio, se dice que cuando no, en niveles de disturbio intermedio es donde ocurren los valores más altos de diversidad. Cuando hay mucho disturbio, mueren muchas especies y una o dos o tres especies son las que dominan e impiden que exista una mayor diversidad. Pero en niveles de disturbio intermedio, cuando existen comunidades complejas con ciclos complejos y hay mortalidades, digamos, relativas bastante bajas que mantienen estos niveles en los diferentes grupos o gremios funcionales, garantizan que exista una alta diversidad. Y el área, desde luego, a mayor área hay una correlación directa con un mayor número de especies. Esto es interesante para el Golfo de Chiriquí porque tenemos diferentes tipos de islas, islotes de diferentes tamaños y tenemos esa conectividad con el Golfo en su parte interna, lo que nos permite como científicos conocer variaciones espacio-tiempo, variaciones por área, variaciones en disturbio y variaciones promovidas por la conectividad y la heterogeneidad. Es decir, el Golfo de Chiriquí es un laboratorio viviente de biogeografía y de biodiversidad marina. Y para biodiversidad terrestre también, pero el tema que nos ocupa hoy es la biodiversidad marina. En ese sentido, podemos encontrar puntos fríos y puntos calientes de diversidad en estas áreas geográficas y pueden estar relacionadas a los factores antes mencionados. Hay que considerar también en el estudio de la conectividad y la diversidad lo complejo de los ciclos biológicos de los organismos acuáticos, factores como el periodo de dispersión larval, conocido como PDL, el punto de no retorno, cuando la larva no encuentra un hábitat apropiado y muere, no solo contando animales adultos o juveniles que podemos ver, podemos establecer una estrategia de manejo. Tenemos que conocer los periodos de dispersión larval de los diferentes taxas que componen estas comunidades para poder tener estrategias más realistas. Entonces hay organismos que tienen ciclos de vida que son tanto pelágicos, es decir, que están en la columna de agua, otros que tienen ciclos de vida bentónicos y hay otros que tienen ciclos de vida complejos, donde se da lo que se conoce como acople bentopelágico. Un organismo libera gametos o libera huevos o larvas a la columna de agua y estas larvas, huevos o gametos, ya sea formando cigotos o dispersiéndose en una zona determinada, van a determinar la distribución de sus poblaciones. Esto es lo bonito de los ambientes marinos. No solo lo que vemos es aquello, es lo que hay. Hay que conocer más allá de la población para poder entenderla. Heterogeneidad espacial. El Golfo de Chiriquí, como mencioné antes, es digamos, un laboratorio de heterogeneidad espacial, porque no solo a nivel de área, como mencioné, en términos de islas, islotes, cayos, ensenadas, golfos, bahías, esteros, sino también en ambientes. Tenemos manglares, arrecifes de coral, costas rocosas, plataformas lodosas, playas arenosas. Solo en Coiba, más de 1.500 hectáreas de manglar. A lo largo del Golfo, más de 70.000 hectáreas de manglar, uno de los manglares más prístinos de Centroamérica en el área del Golfo de Montijo. 1.700 hectáreas de cobertura de arrecife. Más de 2.000 especies marinas, muchas de estas especies las que observamos, pero en el caso del fito y el zoo, solo se ha llegado probablemente a grupo, a familia o a género, y se requiere un esfuerzo mayor de taxonomía y de genética para determinar qué organismos componen las poblaciones del zoo y el fito, que aunque no los vemos, son la base de las redes tróficas marinas. Entonces, estos mosaicos de ambientes a lo largo del Golfo de Chiriquí promueven esa diversidad, aunado a la estabilidad temporal que da el Golfo en términos oceanográficos y a la elevada conectividad, no solo dentro del Golfo, sino a nivel regional y en algunos casos a nivel global, garantiza esta biota a largo plazo, siempre y cuando hagamos uso adecuado de ella y tengamos un plan para utilizarla y para obtener los beneficios o servicios ecosistémicos que esta diversidad brinda.
En este sentido, solo en vertebrados, para tener un ligero pantallazo, en marinos, por ejemplo, 6 especies de reptiles marinos, incluyendo 4 especies de tortugas, un cocodrilo y una serpiente marina, más de 10 especies de aves, incluyendo ostreros, pelícanos, fragatas, cormoranes, playeritos. En el caso de cetáceos, podemos tener más de 23 especies que visitan la zona y algunas que son bastante comunes, como las ballenas y como los delfines moteados que nos acompañan siempre en nuestros viajes por el Golfo y por el Parque Nacional Coiba. Elasmobranquios, que son peces cartilaginosos, más de 33 especies, 22 especies de rayas. Peces óseos, la mayor diversidad para Centroamérica, 814 especies. En el caso de otros organismos no descritos que vamos a ver más adelante, se están haciendo esfuerzos. Ya veo que Yolani y el profesor Vega están haciendo esfuerzos para descripción del plancton, lo cual me parece muy interesante. Se necesita mucho esfuerzo para describir el plancton. En invertebrados es también una zona rica. En corales, por ejemplo, tener una zona de corales de mayor extensión del Pacífico, una de las zonas de mayor extensión del Pacífico es de tropical. Predominantes géneros como Posilopora, Porites y Pavona, especies endémicas que ha descrito el doctor Guzmán y Odalis Cabredi de la Universidad de Costa Rica, como Pacifigoria rubinofi y Pacifigoria smithsoniana, entre otras. Hay poríferos, que son las esponjas marinas, poliquetos, gusanos marinos y punculios, llamados gusanos cacahuates, y los quiuros también, que son gusanitos. En moluscos también tenemos un repunte en biodiversidad a nivel regional. Tenemos una zona la mayor de moluscos, y en equinodermos también es como descrita como por Alvarado 2010 y 2012 como la zona de mayor biodiversidad de equinodermos del Pacífico este tropical. En el caso de holozoplancton, nosotros ya iniciamos esfuerzos. Tenemos más de 9 estaciones, incluyendo desde zonas cercanas a la costa hasta la zona más austral del Pacífico de Panamá, que es Jicarita y Jicarón. Hemos ya realizado algunas evaluaciones preliminares y también estamos haciendo DNA ambiental y descripción por metagenómica de estas comunidades, que nos permite corroborar lo ricas que son, pero también ver gradientes de distribución. Por ejemplo, organismos del holozoplancton, que son organismos que toda la vida permanecen formando parte de ese plancton, es decir, que son organismos que van a la deriva por las corrientes marinas. Hemos encontrado cladóceros, copepos, urocordados, nidarios, ketognatos, terópodos, radiolarios. Es decir, es prácticamente es un libro de texto de biología marina lo que podemos encontrar en el Golfo de Chiriquí, pero también tenemos organismos que son visitantes temporales del plancton, es decir, no todo su ciclo biológico forman parte del plancton, y estos son organismos que realizan ese acople, ya sea al bentos, al substrato, o se incorporen a poblaciones de peces como lo que llamamos nécton, organismos que pueden nadar activamente en la columna de agua. En ese sentido, hemos encontrado también larvas de moluscos, de equinodermos, de brisoarios, de crustáceos y huevos y larvas de peces, encontrando incluso zonas, gradientes de distribución de zonas insulares hacia zonas oceánicas, y viendo cómo la composición de la comunidad cambia de un sitio a otro, asociando esto a valores físicos y también a escalas temporales, muestreando en estación seca y en estación lluviosa. Estamos evaluando también la conectividad dentro y entre áreas para tener valores locales que nos permitan tener una aproximación a nivel regional. Tradicionalmente, la conectividad, como definí, es el intercambio de organismos entre zonas, no solo organismos, sino de individuos, de juveniles, de gametos, etcétera, o de cigotos que colonizan otra zona, llevando ese acervo genético de una zona a otra o compartiendo ese acervo genético. Y lo interesante de los organismos marinos, que al conocer la conectividad podemos tener escalas realistas de distribución, lo que coadyuvaría a los esfuerzos que realiza, por ejemplo, nuestros colegas de Mar Viva a tener un mejor planeamiento espacial marino basado en datos de conectividad, por ejemplo. Tenemos conectividad interna, por ejemplo, la que puede ocurrir en zonas internas del Golfo de Montijo para larvas de moluscos como Anadara, que mencionó Yolani,
o también algunos peces que utilizan los estuarios por su mayor concentración en alimento, que son ecotonos. Los juveniles y las larvas se nutren, son pequeñas guarderías de peces y de larvas de crustáceos dentro de los estuarios, en específico en el Golfo de Montijo. Estos organismos se nutren en estas zonas internas y luego pasan a incorporarse a poblaciones de adultos en poblaciones ya insulares u oceánicas. Esto es digamos, el esplendor del acople bentopelágico entre pequeñas zonas o bolsillos estuarinos y zonas oceánicas dentro del Golfo de Chiriquí. Esta biodiversidad y esta conectividad actualmente es amenazada no solo en el Golfo de Chiriquí, hay amenazas globales como el cambio climático, la globalización, la contaminación, la introducción de especies invasoras, etcétera. En particular, haciendo una revisión de los trabajos que se han hecho, en particular en el Golfo de Chiriquí, la pesca ilegal y la sobreexplotación es un tema de preocupación. El desarrollo costero no planificado, la erosión de los suelos que causa como consecuencia sedimentación. Sabemos que esta sedimentación afecta a organismos como los corales, generando mortalidades masivas, la contaminación por desechos sólidos, la contaminación por hidrocarburos, y en los últimos años se ha incrementado, triplicado la contaminación por plástico. Y desde luego el tema de especies invasoras, que todos sabemos que en los ambientes marinos no son tan frecuentes como en ecosistemas dulceacuícolas, pero cuando un organismo marino logra ser exitoso en una invasión, puede crear una catástrofe ecológica. Por ejemplo, en el Caribe, lo que ocurrió con el pez león, y en el Pacífico tenemos el caso de la estrella de mar Acanthantes plancy, que ha acabado con otros organismos. Es decir, el tema, para manejar estos invasores necesitamos un plan de bioseguridad, necesitamos un plan de especies invasoras, un listado preliminar y conocer los mecanismos de erradicación. En ese sentido, más adelante les contaré qué hacemos nosotros. ¿Cuáles son los retos de conservación identificados por nuestros científicos inicialmente? Sabemos que hay probablemente muchos más retos de índole social que tal vez no hemos listado, pero en términos de afectación a la biodiversidad marina, requerimos de que el monitoreo de la biodiversidad incluya todas sus escalas y dimensiones. ¿Qué queremos decir con esto? Generalmente, cuando describimos la biodiversidad y definimos la biodiversidad, la definimos como la variabilidad de la vida existente en un área, incluyendo los hábitats y los complejos ecológicos de estos organismos en estos hábitats. Pero la diversidad tiene diferentes escalas que pueden ser de sitio, entre sitio, a nivel regional y a nivel global. Y también tiene dimensiones que va desde el nivel de gen hasta el nivel de ecosistema. Para poder tener una mejor aproximación a lo que ocurre en un área en términos de biodiversidad, requerimos de contar con todas sus escalas y dimensiones. Y es un reto porque estudiar organismos marinos, como lo mencioné, por su ciclo de vida, por la multidimensional del sistema, por los factores físico-químicos, no es fácil. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, ya que actualmente en nuestra generación contamos con metodologías de ADN recombinante que nos permiten hacerlo. Contamos con tecnologías submarinas o subacuáticas que nos permiten hacer mayor investigación que hace 25 años. Entonces, a empezar a usarlas para tener una mayor descripción de nuestros ecosistemas y poder protegerlos mejor. Debe existir una evaluación de la conectividad oceanográfica y genética entre las regiones del Golfo de Chiriquí y Panamá para los principales taxas. ¿Por qué? Para poder establecer modelos de conservación o de pesquerías con enfoque ecosistémico, establecer vedas, regulaciones y normativas, requerimos conocer más si estas poblaciones solo son del Golfo de Chiriquí, si están conectadas con el Golfo de Panamá, si provienen de Costa Rica o son una sola población desde el Golfo de Fonseca en Honduras hasta el Golfo de Guayaquil en Ecuador. No lo sabemos. Para alguna de estas sí, para otras no. Debemos hacer un esfuerzo, incluir recursos humanos y fortalecer capacidades en ese sentido. Actualizar la data oceanográfica existente en términos de afloramientos puntuales y zonas de elevada productividad. Sabemos que existe un afloramiento en el Golfo de Panamá. Hay data suficiente, los estudios de Glynn, los estudios de De Cross,
los estudios de Kuczynski. Tenemos esa data, pero hace 15, 16 años no ha sido actualizada a nivel nacional y que incluya datos puntuales del Golfo de Chiriquí. Lo estamos haciendo, necesitamos apoyo, estamos buscando expertos nacionales e internacionales, colegas que permitan aportar y tener una data robusta a nivel nacional que nos permita una mejor protección a nuestros ecosistemas. Caracterización de otros ecosistemas de importancia ecológica. Nos hemos centrado en arrecifes de coral y manglares, desde luego, porque son las zonas de mayor diversidad marina, porque alojan una gran cantidad de biota, pero en cierta forma hemos dejado de hacer investigación básica de descripción de otros ecosistemas, por ejemplo, arrecifes rocosos, plataformas lodosas, playas arenosas, pastos marinos. Necesitamos más investigación en otros ecosistemas de importancia ecológica que estén distribuidos a lo largo de estos golfos o de la región y que nos permitan tener una mejor foto de lo que ocurre a nivel regional en términos de nuestra biodiversidad marina. Debemos buscar ese enfoque ecosistémico a las pesquerías. No queremos pesquerías basadas únicamente en los datos de una especie, pero necesitamos fortalecer esa data con datos del ecosistema y de las comunidades de las cuales esas especies son partes para poder tener unas pesquerías más sólidas en términos de conservación. Una inversión en bioseguridad, vigilancia, control y trazabilidad. En los últimos 3 meses hemos visto la importancia que tiene la bioseguridad y el ser humano con su enfoque antropocéntrico, si no ve algo que le afecta directamente, no se hace fácilmente sensible a ello. Creo que con esta pandemia hemos entendido que la bioseguridad es esencial. La bioseguridad no se trata únicamente de la entrada de un patógeno a un sistema como ocurrió con el COVID. La bioseguridad está asociada a la entrada de cualquier biorriesgo a una zona protegida. En el caso de, por ejemplo, el Parque Nacional Coiba, debemos evitar a nivel de bioseguridad la entrada de animales domésticos, la entrada de objetos o personas con los pies contaminados por virus, bacterias que provienen del continente. Debemos prohibir la entrada o evitar la entrada de especies invasoras o de personas que traigan especies invasoras consigo o de alguna forma tener esa trazabilidad. Otro término que ha sido muy utilizado últimamente es conocer el origen de un producto o especie desde su nacimiento o proceso a lo largo de la cadena de la comercialización. En el caso de ambientes marinos, es desde su nacimiento hasta la entrada o de dónde vino y de dónde, a qué camino ha recorrido. Es importante fortalecer estos procesos para tener un manejo y conservación de nuestros sistemas. Otros países grandes lo hacen. Sabemos que es costoso, pero lo estamos haciendo por el tema de la pandemia. Creo que lo podemos hacer por el tema también de conservación de nuestros recursos naturales. Hay que fortalecer las capacidades de investigación. Necesitamos más centros, así como el CICINBio, como Coiba IP. Necesitamos más centros a lo largo de la República de Panamá para fortalecer la investigación. Creo que el SENACID ha hecho un esfuerzo titánico en 20 años para generar esas capacidades, pero necesitamos seguir haciéndolo, crear más profesionales en el área de las ciencias marinas, que no somos muchos, para lograr con éxito cumplir o llegar a cumplir estos retos. Formación de recursos humanos. Y únicamente con estas actividades, con el empoderamiento de las comunidades, con mayor educación y gobernanza efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Una gobernanza efectiva es una propiedad emergente de la gobernabilidad que nos permite que todos los actores, a través del planeamiento espacial marino o a través de sentarnos en una mesa a conversar, podamos establecer retos, prioridades de conservación para que tanto las comunidades, los pescadores y los habitantes del Golfo de Chiriquí se beneficien de estos recursos, pero al mismo tiempo podamos garantizar que nuestras próximas generaciones de panameños hagan un uso sostenible de los mismos. Coiba IP. ¿Qué es Coiba IP? Coiba es una de las 5 IP creadas por la Asociación, por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, cuyo objetivo primordial es lograr la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales del Parque Nacional Coiba, su área especial de protección marina y las áreas de influencia del parque a través de la ciencia, la tecnología y la educación. Nuestro objetivo principal, ya lo mencioné, nuestro objetivo específico es fortalecer la investigación a través de alianzas, a través de cooperación
cooperación con científicos y cooperación a través de otros actores a nivel nacional e internacional, como instituciones, como institutos, universidades o centros de investigación, incorporación de científicos a nivel de PhD para realizar investigaciones en 14 áreas críticas de investigación, dentro de las cuales, desde luego, está la biodiversidad marina, la oceanografía física, química, biológica, la arqueología subacuática, la restauración de ecosistemas y, desde luego, otros temas relacionados como historia, antropología social, gobernanza, etc. Tenemos un plan estratégico de investigación, monitoreo y acciones de conservación. También tenemos un programa de educación, divulgación y acciones recreativas y un programa de mantenimiento de infraestructura, equipo y logística. Iniciamos actividades en enero 8 del 2018 y a la fecha hemos consolidado nuestro programa de investigación con 27 investigadores asociados, 24 de ellos a nivel de PhD, 3 con maestrías en ciencias en las áreas críticas antes mencionadas, y estamos tratando de fortalecer esas capacidades para lograr los retos de conservación que les mencioné anteriormente. Nuestros objetivos están alineados con los objetivos 6, 13, 14 y 15 de desarrollo sostenible sobre vida marina, calidad de agua, calidad de ambiente, y tratamos de apoyar al plan estratégico del CONABIO a través de las metas Aichi, principalmente en lo que es el fortalecimiento de lograr que nuestro porcentaje de áreas protegidas sea mayor al actual. Hemos logrado la meta, el Ministerio de Ambiente logró la meta de sobrepasar el 10% de áreas protegidas a nivel local. Tenemos un 12.3% de áreas protegidas a nivel marinas, a nivel nacional, pero es importante extender estas áreas protegidas a nivel nacional para garantizar nuestra biota y nuestra biodiversidad a lo largo del espacio y tiempo. O contribuimos también a los objetivos 13, que es conocer la diversidad genética, ya que es la base de la capacidad adaptativa y del éxito reproductivo de las comunidades, no solo marinas, sino terrestres. Y en la meta Aichi 19, que es el fortalecimiento de las capacidades de investigación y conocimiento de la diversidad biológica. Creo que la estación científica apoya estas metas. En adición, estamos pues alineados con el Plan de Ciencia y Tecnología, el PENCIT 2019-2024 de la CENACIT, con el plan de manejo de coiba y con el nuevo plan de manejo de coiba que exista, se quiere empezar a elaborar uno nuevo. Con la Política Nacional del Océano, creemos que es necesaria para fortalecer nuestras capacidades y estamos entrando a un decenio internacional de las ciencias oceánicas y Coiba IP quiere formar parte de ese liderazgo y de ese apoyo a la toma de decisiones en este sentido. ¿Cuál es nuestro impacto en la toma de decisiones y en la sociedad panameña como AIP? Nosotros apoyamos decisiones a nivel gubernamental en manejo y pesca sostenible, a nivel de conservación y protección de recursos naturales y biodiversidad. Participamos en la comisión que regula las actividades productivas de la Zona Especial de Protección Marina, en el Comité Científico del Parque Nacional Coiba como suplentes, en el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba como suplentes. Participamos inicialmente hace un año en el primer borrador de Política Nacional del Océano, la cual se espera retomar en los próximos meses. Estamos organizando para este año, está pospuesto por la pandemia, el primer taller de gobernanza en el Parque Nacional Coiba con la participación de todos los actores, coordinado por el Ministerio de Ambiente, Coiba IP, que va a dictar la doctora Ana Spalding y el doctor Daniel Suman. Formamos parte de la comisión organizadora de Oceans 2021 y también somos presidente de la Comisión Latinoamericana de Ciencias del Mar a través del Congreso de Ciencias del Mar, que también en teoría tendrá sede en 2021. Creo que nuestra visión de un centro de investigación es inversión en ciencia para un país, es descentralización de la ciencia de un país, es generación de capacidades de empleo, es cooperación, es infraestructura para la realización de la ciencia. También participamos en acción comunitaria y empoderamiento de las comunidades del área de influencia, inicialmente en el área del Parque Nacional Coiba y queremos extenderla al Golfo de Chiriquí y por qué no a nivel nacional, a través de programas como educación ambiental, ciudadanos científicos y directamente trabajando con profesores de escuela secundaria en formación ambiental de estos. Y nuestros científicos ya en un periodo de 2.5 años han producido más de 20 publicaciones científicas con afiliación a Coiba IP,
Hemos participado en entrevistas radiales, locales, radio, televisión. Creo que en 2.5 años hemos hecho un esfuerzo titánico en que se conozca lo que es Coiba IP. Sabemos que debemos seguir haciéndolo y gracias al Café Científico por esta oportunidad de permitirnos darnos a conocer un poco lo que hacemos en términos de biodiversidad marina. Estamos iniciando un programa de turismo científico basado en la estrategia post-COVID que está liderizando la Red Iberoamericana de Playas, a la cual somos parte como AIP, y queremos que estas iniciativas y estos documentos que se generen, proporcionárselos a los tomadores de decisiones para que puedan ser implementados de acuerdo a las necesidades del país. No quiero contarles los 10 proyectos que estamos realizando, pero solo contarles un poco sobre el enfoque nuestro de escalas múltiples de diversidad, que incluye la diversidad genética tanto en el bentos, diversidad también de especies y de ecosistemas del bentos, que son múltiples escalas de diferentes ecosistemas con múltiples organismos, pero también conocer su diversidad genética para establecer a través de inferencia estadística conectividades indirectas a nivel genético entre ambientes insulares y ambientes costeros. Tener esta data para poder extrapolarla a nivel regional. Asimismo, en Necton, en peces, hacemos censos visuales, colectamos muestras con su debida permisología del Ministerio de Ambiente para determinar estas escalas espacio-tiempo desde genes hasta ecosistemas. Y en el holo y mero zooplancton colectamos igual muestras de ADN ambiental y muestras de organismos, los cuales cuantificamos y caracterizamos a nivel de población y comparamos entre zonas oceánicas, insulares, costeras, de manera tal que podemos tener una aproximación a lo que ocurre espacio-tiempo en el Golfo de Chiriquí y posteriormente en otras zonas del país. Esto nos permitiría comparar ante fenómenos naturales si hay alguna afectación, como por ejemplo en años del fenómeno del Niño o ante los embates que estamos recibiendo por el cambio climático. Nuevamente agradecer a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Café Científico, a la doctora Luz Cruz, a Ciudad del Saber por esta invitación y por esta iniciativa. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Edgardo, y por su excelente presentación sobre la diversidad marina que encontramos y la conectividad que hay entre ellos y los estudios que están desarrollando en este momento. Vamos a seguir entonces ahora a abrir el espacio de preguntas. Yo ya he formulado algunas antes de que usted presentara y solamente voy a añadir unas cuantas más para... Se nos quedó Luz sin audio. Hola, sí. El acceso a información de las variables climáticas presentadas, cómo se puede contactar el equipo que está trabajando con los jureles, si hay reportes ya de especies invasoras, si en el proceso que se está desarrollando en el Golfo de Chiriquí, cuáles son los actores que se han considerado. Quedo sin micrófono. No sé si escucharon las preguntas o las tengo que volver a repetir, o empezamos con las primeras preguntas. Sandy, ¿tú tienes más preguntas? Yo solo he ido marcando. Tú leíste las primeras y yo he ido marcando las últimas que se han dado. Así que tal vez podríamos comenzar con las que le formulaste a Yolani y a Juan, en tanto recopilamos las últimas. Ajá. Profesora Yolani. Sí, aquí estamos. Con relación al trabajo que tuvimos, a lo que hemos presentado, digamos, leí alguna de las preguntas o me quieres reformular de nuevo. Creo que en el tema de los jureles, sí. Para ir en la línea de lo que anotaba, de lo que te anotó Luz.
el tema de los jureles, el tema de las tallas, de la proporción de hembra a macho, las variables climáticas, bueno, las agregaciones, no me acuerdo ahorita cuál era y si tienen alguna indicación de contaminación en la zona. Ok, con relación a la proporción sexual, una de las diapositivas que presentamos que corresponden a los indicadores poblacionales, se señalaba que en la actualidad uno de los cambios es la proporción 4:1. En cuanto a la respuesta específica de esto, son parte del análisis que hemos hecho de la información, responde fundamentalmente o está relacionado principalmente como una respuesta de las poblaciones a las bajas densidades que se tienen como un mecanismo de supervivencia. O sea, esto en términos ambientales, ¿verdad? Son respuestas de las poblaciones cuando tienen un estrés en el cual las poblaciones disminuyen y ellos tienen que buscar la forma de permanecer. Entonces, se dan estos cambios de proporciones fundamentalmente respondiendo a esto. Esto es parte de lo que se explica un poco en la literatura con relación a ello. En relación a Seriola rivoliana, ¿verdad? Esto realmente no fue el objetivo original, sin embargo, se vio y fue uno de los principales hallazgos que se tiene, parte del análisis que se está haciendo, básicamente porque estaba enfocado hacia lo que es agregaciones en su totalidad, ¿verdad? Para lo que tiene que ver con la zona, en este caso, de bajo 20. Inicialmente, cuando se dieron los procesos en el 2012, las agregaciones estaban compuestas por muchas más especies. Ahora, digamos que es lo que hemos logrado observar hasta el momento. Pero específicamente no tenemos un estudiante dándole seguimiento a eso, sino que se hace una evaluación de lo que son las agregaciones, una caracterización y descripción de todo eso, de todos esos aspectos. Y lo importante, por supuesto, de la información que se levanta es el hecho de que se pueda documentar las agregaciones para las especies que están allí presentes. Sí, algo con relación a eso. ¿Queda alguna por fuera? La información climática ya está disponible, la información de las variables climáticas que ustedes obtuvieron en el periodo en que estuvieron haciendo las observaciones de las agregaciones. Bueno, realmente este trabajo que presentamos son los resultados de enero, febrero, marzo del 2020. Realmente estamos en análisis todavía de la información. Esto es parte de los primeros resultados que hemos logrado concretar a nivel de figuras para ver un comportamiento y todo aquello, pero estamos trabajando todavía en toda la información que levantamos durante estos meses, no solo a nivel de las variables climáticas, sino de todas otras variables y parámetros biológicos que se lograron levantar. Trabajo con plancton, que es un trabajo que lleva bastante tiempo, y así sucesivamente en todos los componentes que se están trabajando. Una vez se tenga la información, por supuesto que formará parte de la publicación y de la información que se compartirá, ¿verdad?, a través de estos recursos. Gracias. Para Juan, recordándole las preguntas que había hecho era si habían considerado las embarcaciones de los hoteles en el área de Boca Chica y los actores que se han considerado en el Golfo de Chiriquí, que incluyen a mi ambiente y las comunidades costeras. Sí, yo fui tomando nota, la pregunta de haber tomado en cuenta a las embarcaciones de los hoteles de Boca Chica, del señor Benicio Wilson. Efectivamente, nos hemos reunido con varios de los jóvenes porque es una población de los que se encargan de transporte de turistas, es una población de muchachos jóvenes que promedian 26 años. Recuerdo ahorita varios miembros de la familia Villalobos con los que hemos conversado. Estos muchachos son, muchos de ellos, hijos de pescadores que ahora han encontrado en el turismo una alternativa económica. Entonces sí, Boca Chica hemos interactuado bastante con ellos. Pregunta una persona de apellido Martínez sobre
acuicultura en el Golfo de Montijo. Entonces, sí, estamos informados de un proyecto de acuicultura, pero es en el Golfo de Chiriquí, efectivamente, es de 58.000 hectáreas. Salió ayer en la prensa un anuncio de que están pronto a entrar en operaciones. Tenemos acceso reciente al estudio, a la evaluación de impacto ambiental que vamos a revisar, porque, bueno, 58.000 hectáreas son muchas hectáreas, y nos preocupa dentro de estos procesos que hablamos de planificación espacial marina que se pueda generar conflictos con otras actividades que están allí. Entonces, estamos conscientes y evaluando, pero no es Montijo, es Golfo de Chiriquí. Preguntaba la señora Marquilda Montenegro sobre incluir manglares del distrito de San Lorenzo. Ellos fueron incluidos dentro del proceso del plan de manejo de manglares de David, que ha estado trabajando Conservación Internacional. Lamentablemente, Conservación Internacional ha dejado de operar, la oficina de Panamá ha dejado de operar. Conservación Internacional va a mantener su presencia en el país, y esperamos que ese trabajo conjunto entre Mi Ambiente y Conservación Internacional se concrete con la publicación del plan de manejo. Pero dentro del estudio de planificación espacial marina que tiene contemplado el Ministerio de Ambiente, sí están incluidos también nuevamente en los manglares de San Lorenzo. La otra que yo creo que puede tener que ver conmigo es sobre estudios de perfiles de playa para ver el efecto de erosión en zonas costeras. Hace unos años atrás, Marviva hizo un pequeño estudio con apoyo del Ministerio de Ambiente de Canadá para identificar zonas vulnerables a inundaciones por cambio climático, ¿no? Entonces sí se identificaron unos sitios que han sido mapeados y que en algunos casos hemos corroborado que ya se aprecia el efecto de la erosión en esa zona. Y hay una que yo podría contestar, pero prefiero que lo haga Yolanis, que tiene que ver con la presencia la hizo el señor Calixto Barrera, la presencia del pez cobia en Montijo, porque los pescadores justamente le llevaron ese ejemplar al profesor Ángel Vega, que es de la Universidad de Panamá, donde trabaja Yolanis. Entonces, Yolanis, para ti. Sí, sí, ahora que recuerdo leí esa pregunta, pero pensé que la íbamos a repetir. Sí, en el caso de la cobia, específicamente para el Golfo de Montijo no se ha reportado. El ejemplar que se revisó en el Centro Regional de Veragua provino de la bahía de Parita a través de un estudiante de maestría en ese momento, Yarkelia Vergara. Ella fue la que nos trajo el ejemplar y efectivamente se corroboró que era una cobia, pero fue para el área de Valle de Parita, justamente en la zona de Azuero. Para el Golfo de Montijo no tenemos conocimiento de que se hayan capturado algunos de estos ejemplares. También entiendo que hay unos datos para Islas Las Perlas, pero no tengo certeza ahorita de dónde está la información. Pero sí, incluso ese dato fue publicado en la revista de Tecnociencia hace al menos 2 o 3 años, está allí publicada la información. También quería señalar un poquito con relación a los estudios de zooplancton. Alguien pregunta si se tiene contemplado hacerlo para otros sitios como un mecanismo de comparación. Realmente el enfoque nuestro en el tema del zooplancton está dirigido a relacionar los procesos de agregaciones con lo que hay a nivel de la columna de agua, y para ello entonces estamos haciendo los arrastres del zoo y del ictioplancton para ver presencia y abundancia en momentos determinados, en este caso justo cuando se hacen las campañas de inmersión de buceo, ¿verdad? Para darle seguimiento a lo largo de los meses durante la luna nueva, que es el momento en el que estamos trabajando. Entonces, el objetivo fundamental de esto es la relación con agregaciones. No estamos enfocados en hacer un estudio de zooplancton a nivel de toda la zona, sino específicamente de bajo 20. Bueno, quería complementar esa parte de zooplancton. En nuestro caso, la caracterización del zooplancton tiene 2 objetivos. Una es complemento al estudio de escalas múltiples de diversidad,
conocer si estas oscilaciones en grupos corresponden a las oscilaciones en el Ventos y ver si digamos, distribución espacial está relacionada con organismos únicamente de Coiba o vienen de otras regiones del país o incluso del Pacífico. Pero tenemos que iniciar por una zona piloto porque sería muy ambicioso decir que vamos a estudiar todo el zooplancton de Centroamérica o del Pacífico este tropical. Hay unas buenas descripciones para zooplancton en Costa Rica y tenemos colaboración con ese grupo de investigación. Entonces sería iniciar con el Parque Nacional Coiba y extenderlo al Golfo de Chiriquí y, ¿por qué no soñar con Golfo de Panamá, actualizar la información? Y hasta allí, pero también la otra información que genera esto es a través de redes tróficas, determinación de la biomasa, porque se sabe que hay una relación entre biomasa fraccionada de consumidores secundarios con productividad total de un ecosistema y vamos a tratar de llevarlo hasta ahí. Y también el tema de ver, el tema no de agregaciones, sino de paso de animales grandes por zonas de agregación y ver si están relacionados en zonas de alimentación. Muchísimas gracias, doctor Edgardo. También había una pregunta sobre si había reportes de especies invasoras. ¿Alguien tiene alguna reporte de especies invasoras en el área Golfo de Chiriquí? Golfo de Chiriquí está, bueno, hay algunas especies listadas. No se ha establecido toda su distribución, pero la más común podemos decir que es la estrella corona de espinas, Acanthaster plancy, que está distribuida en el Golfo de Chiriquí. En el caso de otras amenazas, pues sí hay amenazas potenciales, porque de donde tú pongas una finca de cultivo de algo que no sea nativo del Golfo de Chiriquí, es potencialmente un biorriesgo para el Golfo de Chiriquí. No queremos decir que prohibir la actividad, pero la actividad tiene que realizarse de una forma coordinada y con bioseguridad, de manera tal que los organismos cultivados que no son parte de esa biota natural puedan introducirse al ecosistema del Golfo de Chiriquí. Y sobre todo nuestra joya, que es el Parque Nacional Coiba. Muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo, tenemos escasos 30 segundos cada uno. Quiero decirles que tenemos personas en el webinar desde el Darién hasta Chiriquí, tenemos muchísimos estudiantes. Le agradecemos a todos los profesores y a los estudiantes que han estado presentes. Quisiera que ustedes en 30 segundos puedan indicarnos en qué cosas es importante y relevante en este momento hacer estos estudios en esta área del país. Bueno, yo creo que yo di una lista de retos, entonces voy a dejar a Juan y a Yolani para que ellos den su opinión. Sí, a ver, nosotros en Marviva lo que hacemos es justamente ya poner en práctica las recomendaciones que provienen de la investigación. Todo el trabajo que hace Fundación Marviva está basado en investigación científica y el doctor Edgardo Díaz Ferguson, Yolani, el profesor Ángel Vega, muchos de los que han sido mencionados aquí, Héctor Guzmán, han sido colaboradores o pilares en esos fundamentos científicos. Nosotros, bueno, vamos a mantenernos en nuestro canal de los procesos de ordenamiento espacial marino y también de educación, porque yo coincido mucho con una de las láminas de Edgardo, que él señalaba varios puntos, ¿no? Hablaba de gobernanza efectiva, planificación espacial marina, educación, empoderamiento de las comunidades. De esos 4 puntos que mencionó Edgardo, Marviva trabaja planificación espacial marina, empoderamiento de las comunidades, porque ese es nuestro trabajo más intenso, cercano con la gente, y apoyamos también en gobernanza efectiva, porque en procesos de fortalecimiento de la institucionalidad, tanto de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá como de Mi Ambiente. Así que coincido, esos 4 puntos que resumen muy bien las necesidades que se necesitan, no solamente en esta zona del Gran Golfo de Chiriquí, sino en todo el país. ¿Doctora Yolani?
Bueno, realmente los retos importantes en el caso nuestro se basan fundamentalmente en el fortalecimiento de la plataforma Cisinbio, que originalmente pues se establece como un grupo de investigación, y el objetivo fundamental es levantar información a nivel de lo que es el Golfo de Chiriquí, incluyendo Golfo de Montijo, por supuesto, para tratar de contribuir de manera científica con insumos que permitan a las autoridades competentes hacer un mejor manejo de los recursos que ahí se tienen, desde el punto de vista de que estamos en una zona sumamente importante, no solo por la presencia del Parque Nacional Coiba, sino porque es una de las zonas que en toda su extensión se desarrolla la actividad pesquera para todos los recursos, ¿verdad? Incluso recursos que hoy día son polémicos y para los cuales se tiene cierta información en cuanto a lo que son, por ejemplo, la baja de densidades, como fue uno de los recursos que nosotros presentamos. Entonces, es muy importante para nosotros como plataforma, como grupo de investigación, como universidad, generar ese conocimiento que nos permita entonces contribuir al desarrollo del país en temas que tienen que ver con el manejo de los recursos en nuestra zona. Para ello también agregamos el hecho de que, como parte de nuestro proceso y quizás como una ventaja adicional, ser universidad nos permite tener y contar con estudiantes a los cuales se le facilitan capacidades, ¿verdad? A lo largo del proceso, a lo largo de los años que hemos llevado con los diferentes proyectos, siempre los estudiantes están en la actualidad, y al momento tenemos 8 estudiantes de tesis, cada uno en diferentes líneas, haciendo su trabajo de investigación como tesis para optar por el título de la licenciatura. Y ese, pues, nuestro norte, no solo en la parte de la generación del conocimiento, sino la generación de capacidades, porque con la formación de estos estudiantes, pues, damos a la sociedad también profesionales con competencias que le permiten desempeñarse dentro de cualquiera de las áreas donde ellos vayan. Incluso el desarrollo de un proyecto de tesis de investigación como licenciatura le permite a ellos seguir escalando a nivel de estudios de posgrado. Entonces, todas esas son parte de las oportunidades y de las metas que tenemos, y de cuál es nuestro norte en cuanto a la investigación a través de la plataforma que hemos creado, básicamente como una forma de consolidar, de agrupar y de organizar y planificar todo lo relacionado con la investigación, teniendo como base, por supuesto, en la Unidad Académica Centro Regional Universitario de Veragua. Muchísimas gracias a los 3 panelistas del día de hoy, que representan 3 instituciones que están presentes en el área y están desarrollando investigación, planificación estratégica y otro conjunto de acciones que tienen que ver con la protección, la conservación y la producción científica de la información, esta diversidad increíble que tiene el Golfo de Chiriquí, los parques nacionales Coiba, el Golfo de Chiriquí, el humedal de importancia internacional Golfo de Montijo. Gracias a todos. Vamos a colocar las presentaciones de nuestros panelistas en un enlace que está en la página web de Senacid, que tiene que ver con los cafés científicos. Van a estar las 3 presentaciones. En ellas ustedes van a encontrar los correos electrónicos de los 3 panelistas y pueden comunicarse directamente con ellos. Muchísimas gracias, Sandy. Como siempre, Ciudad del Saber, un pilar en esta colaboración Café Científico, Ciudad del Saber, Senacid. No sé si tienes algunas palabras de cierre, Sandy. No, bueno, nada más pedirles disculpas por los problemas técnicos que tuvimos. Esperamos seguir mejorando el trabajo con la plataforma y agradecerles una vez más toda la información que nos comparten, que es de vital importancia en los ecosistemas que trabajan. Al público, un público realmente interesantes también las preguntas que someten y una cantidad importante de participantes. Creo que hay mucho interés en el tema de biodiversidad, sobre todo en la parte marina, siendo Panamá un país con costas en ambos lados. Ojalá podamos tener mucha más información de este tipo en el tiempo. Sería todo. Gracias, Luz, Yolani, Juan y Edgardo. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.